Tlapoyo Walti, Temastiani. Tlapoyawaltinognitzi matlactliuanse atl. Bienvenida, bienvenidos todos a esta clase, hermanitos. Esta clase que va a ser, bueno, uno de mis tantos preferidos, ¿no? El agua, el carrizo, el ocelote y la flor. Pero bueno, ¿por qué les comento esto? Porque en mi caso, dentro del círculo, me tienen asignado a alumnos a enseñarles sobre Yeyecatl, Coatl, Atl, Ocelotl, Acatl y Xochitl. Son 6 tonales, 6 energías con las que estoy trabajando. Este año uno conejo, me asignaron 20. De los 20 tengo ahorita activos, 5. Cosa curiosa que aquí lo que nos ha vencido es la disciplina, aunque para ellos sería la indisciplina. Cuando yo les digo, escuchen la palabra del agua, ¿no? Empiezan a buscar, ¿no? Pues ¿dónde encuentro? ¿Cuál es el idioma del agua? ¿No? Y yo les decía, ¿cómo que no saben cuál es el idioma del agua? ¿No? ¿En qué pueblo viven? Porque no viven en la ciudad, ¿eh? ¿No? Digo, no, es que no vivimos no vivimos en la ciudad, vivimos en un pueblo. Y ustedes tienen a la mano acá el río, ¿eh? Está el río. Y entonces yo les proponía a las 6 de la mañana levantarse e ir, no acá en el pueblo, aquí justo al lado del pueblo, que serían 50 pasos, está el río, de aquí la casa de ustedes. Digo, no es acá, es allá en el Ahuehuetito, a las 6 de la mañana. No, pues que fíjese que hace frío. Es que yo me acuesto a veces a las 12, la 1 de la mañana y me desvelo y la universidad y mi trabajo. Les digo, ya perdiste. Desde el momento cuando empiezas a poner obstáculos, tu mente, tu corazón, tu espíritu dice, tú les estás diciendo, relájense, no pasa nada, no lo vamos a hacer. Y realmente el trabajo, le digo, es de mucha disciplina. Y me decía, pero usted cómo le hace para no cansarse, ¿no? Le digo, si gusta, yo les doy la clave. ¿Cuál es? Diviértanse cuando están, cuando están haciendo el trabajo, ¿no? ¿Cómo me voy a divertir si es que se supone que voy a estar meditando? Es que no es meditación, hijo. Me siento y disfruto ese amanecer. Le digo a mi mente, a mi cuerpo, a mis oídos, a mi olfato, a todo mi cuerpo, le digo, vamos a ir al río y nos vamos a deleitar del sonido, del amanecer tan hermoso, de ver el abuelito Tonatio cómo entran los rayos del sol en ese ahuehuetito. Y mi mente va con ese enfoque, va con esa predisposición. Va a ser un deleite. ¿No? Y cuando yo hago eso, cuando yo me pongo, le digo yo en modo Osomatli, en modo mono,
les digo, pues es más llevadero la vida, hermano. Hace ratito, pues vinieron, estuvimos platicando con una abuelita y un abuelito sobre una sanación que se va a preparar. Y yo les decía, es que si nosotros vemos por el lado tedioso, claro que se los decía en náhuatl, por el lado tedioso, se nos va a complicar. Pero si lo vemos desde la óptica de que sí lo vamos a lograr, de que sí lo vamos a sanar a esa persona, porque se trata de sanarlo. Ya fue ya fue con los doctores y le dicen que esta persona está sana. Ya le hicieron estudios y no, pues, tú estás sana, o sea, solamente es depresión. Pero yo la revisaba de sus ojitos, estaban tristes, no tenían brillo, y le platicaba sobre el insomnio que tiene, porque le digo, tú tienes insomnio, vienes con ojeras y todo. Dice, sí. Ya habíamos platicado con el doctor que pues posiblemente sea una operación, pero pues no encontraron nada. No. Incluso dice ella, pues mi esposo ya está en ese proceso de juntar todo ese dinero. De hecho, ya lo tenemos más de la mitad de la operación. Ujú. No digo nada, no vas a necesitar operación. Lo que tú necesitas es sanación energética, espiritual y, y tú te espantaste. A ver, dime. Y así como estás, te espantaste en el río. Y sí, ¿cómo sabe usted? Bueno, una de una de las cosas que podemos ver cuando se espanta uno en el río, en el mar, en algún manantial, los ojitos se empiezan a secar, se les empieza a perder el brillo y se pone, y el rostro de una u otra forma lo podemos leer como gris, a lo que le llamamos nosotros gris como neshtik. En náhuatl neshtik es gris, me refiero a que sus rasgos faciales toman un test de una abuelita o de un abuelito. O sea, como que empieza a resecarse la piel. Dice, pues la verdad que sí. Pasa que fuimos a lavar las cobijas en el río. Y el momento de cargarla para tenderlos ahí en un mecatito, agarré, tenía mucha agua. Al levantarlo, caí hacia atrás y me pegó una piedra en esta parte. Y ahora, en la noche, no puedo dormir. Al momento de querer dormir, empiezo a escuchar muchas voces diciendo, atrápala, atrápala, que no se vaya. Muchísimas voces. Digo, sí. Lo que podemos hacer es pues, este, levantarte a tu sombra, ¿no? Levantarte a tu sombra. Y y así de esa manera. Y pues sí, quedamos en eso, ¿no? Ahora, puede decir, ¿y nosotros qué nos interesa todo eso? Es la introducción de la clase del día de hoy. La introducción de la clase del día de hoy es saber, leer, ser justamente lo que le llaman los hermanitos de tradición, ser atlachinoli. ¿Y qué es ser atlachinoli? Saber ser medicina del agua. ¿Sí? El agua lo podemos encontrar en líquido, sólido, gaseoso. Pero hay un cuarto elemento que es el atlachinoli. Y justamente ser el trabajador de atlachinoli es
uno, viajar a través del ensueño y encontrar tu misión, ¿sí? En el mismo ensueño te van dando todas las herramientas, todas las pistas para que te digan a qué, en qué eres bueno y a qué te puedes dedicar. Sí, pero es que estudié una carrera universitaria, sí, pero en tus genes, en tu historia genealógica, tú ya traes una predisposición para poder utilizarlo, ¿no? Y no tiene nada de malo que tú te dediques, tengas tu profesión y también pues trabajes en esto. Entonces, para ello nosotros, para empezar a trabajar y ojalá, yo creo que sí todos podemos nosotros empoderar el agua, ¿verdad? Darle vida al agua con la luz del sol. Sí es cierto, tal vez viven en la ciudad y el agua de la ciudad, el grifo que sale, pues es agua que tiene cloro, ¿no? Que tiene mucho cloro a veces. Y pues el cloro mata todos esos minerales, mata el agua. O lo que algunos le llaman como esta agua, lo desinfectan el agua. Entonces lo que podemos hacer es dejar nuestra agua mañana en la mañana, ahí a la luz del sol. Vamos a buscar un espacio donde le pegue el sol para que el cloro evapore, el sol evapore toda esa agua, ¿no? Y de ser posible, ustedes buscaran alguna, alguna pequeña roca del río, tiene que ser de río. Al- Por eso cuando vayan a un río, escojan sus piedritas, así los más bonitos que ustedes vean, porque están cargados de minerales y de energía del río. Lo ponen ahí en su cubetita de agua, en su contenedor o lo que pongan ustedes, ¿no? El cloro lo evapora, pero también la piedrita pues empieza a generar ese movimiento dentro del agua y pues lo empodera y lo carga de minerales nuevamente. Ah, pues sí, es que guácala, que el río, no se preocupen por eso, no se preocupen por eso. Una piedra de río empodera mucho el agua. ¿Por qué? Ya que ya hayamos dado el agua a la vida, o si tienen agua de mar ustedes allá en su casita, sería mejor. En un jarrito vamos a aprender a hablarle al agua para poder crear esa comunicación y no lo muestre. Entonces, la palabra agua viene de la raíz, la letra A, ajá, raíz de la palabra náhuatl, agua, del sonido. TL es el sonido del agua, es el, ¿sí? El TL es el murmullo del agua. Pero ¿qué tiene que ver esto con darle vida al agua? Bueno, vamos a hacer un pequeño mantra, ¿sí? Para empoderar esa agua. ¿Y para qué nos va a servir esa agua? Esa misma agua, si pueden una cubetita de 20 litros, de 19 litros, vamos a darle esa mantra, vamos a darle vida y, y ese nos va a servir para trabajar con la nueva trecena que vamos a iniciar el día lunes a las 6:45 de la mañana. Iniciamos una nueva trecena. Esa agua nos va a servir para la medicina. Entonces, esa agua todas las mañanas, poquitito, no vamos a utilizar jícara en ningún contenedor. Lavamos el rostro
y un poquito aquí en la nuca. Lo masajeamos en la mañana y en la noche. ¿Para qué nos va a servir esa agua? Nos ayuda a que podamos visualizar lo que vamos a hacer en nuestros ensueños. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que necesitamos. Pero ¿para qué, Temachani? ¿Para qué vamos a estarnos lavando la cara con el agua? Para vivir en esta centralidad. ¿De quién? De Xiuhtecuhtli, del Señor del Fuego Celeste, ¿no? Pero el fuego es color celeste, no. Se refiere a los primeros rayos del sol, ¿no? Ustedes tal vez ya han observado como a las 6 empieza a llegar esa luz hermosísima del abuelo Tonatio. Todavía no lo podemos ver, pero los primeros rayos, la primera radiación que llega al cielo es de color azul. Ese es el fuego celeste del abuelito Tonatio. En la tarde y en la mañana, ¿sí? Xiuhtecuhtli nos enseña a mantenernos en esta centralidad. Bueno, si usted dice que nos va a mantener en esa centralidad, ¿por qué tenemos que divertirnos? Bueno, se trata de divertirnos, de disfrutar la trecena de Osomatli, ¿sí? En la trecena de Osomatli, ustedes sí se han dado cuenta, ¿quién es su regente de la trecena de Osomatli? ¿Alguien me lo puede decir? Huehuecoyot. Ajá. ¿Y quién más? Me parece que son como dos. Chequenle en su formatito como esto, mire. Xochipilli también. Aquí está. Ahorita les voy a mostrar en qué página ustedes pueden aprendérselos, donde dicen los signos de los días. Aquí miren, en este recuadro. Dice, es, ¿alguien ya lo encontró? En el regente está la clave de lo que les estoy diciendo. ¿No? Pahtecatl. El regente de Osomahtli, Pahtecatl, el señor de la medicina. Y Cuauhtliocelotl. El por qué les digo. ¿Por qué les digo? Es que en la mañana me lavo en el día. Estoy empoderando con el agua, que es agua, mi cuerpo, para que tenga yo la visión del águila. En la noche, antes de dormir nuevamente, pido la intención del ocelote, que yo pueda caminar como el ocelote y que yo pueda dar y recibir la medicina. ¿Sí? Entonces es por eso que yo les pido a ustedes que preparemos esa agüita. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen cerca un manantial de agua, agua de mar, ¿no? Pues ya no necesitarían darle vida, pero si lo quieren empoderar con la radiación del abuelito Tonatiuh, adelante. ¿Sí? Bueno, el tonali del día de hoy, precisamente, ¿por qué les hablé como introducción de esta parte? Porque justamente, vean, aquí está el Xiuhtecuhtli, es el señor del fuego celeste, ¿sí? Y el Tonatiuh, es del sol, es el que genera el sol. Por eso aquí nos pone, miren, esa es la plumita, ¿se acuerdan esta plumita que es, que nosotros lo tenemos entre nuestro ombligo y nuestra sexualidad? Es ese creador
Entonces, lo que nos está diciendo Tonatiuh es el creador de luz y calor, pero algo curioso, que en la boca está pintado de color negro. ¿Qué energía femenina encontramos que te está pintado su boca negra? ¿Qué energía? Es energía femenina. Ya les di un tip, ¿no? ¿La solteo? Tlazolteo, tlazocamati, tlazolteo, la que transmuta, la que da vida. Oigan bien, la que da vida a lo que ya está muerto. ¿Me entienden? La energía femenina, tlazolteo, se refiere a la madre tierra, ¿no? Que nuestro cuerpo muere, lo convierte en abono para que fertilice las nuevas plantitas, ¿no? Y de ese pastito, de esa hierbita, pues los animalitos se alimenten y siga la vida. Pero ojo, aquí él es Tonatiuh. Es ese mismo trabajo lo que al inicio les dije. Ah, pongan su bandejita de agua para que evapore el cloro, que si es agua de grifo o agua clorada. Por eso su boquita está de color negro, porque va a limpiar, porque da vida, porque transmuta toda la energía. ¿O no es lo que hacemos cuando nos paramos? El solecito llega y nos empieza a calentar. O hacemos los ejercicios. ¿No es lo que hace nuestro abuelito Tonatiuh? O cuando estamos muy acalorados, pues a mediodía, pues ahorita en verano, que hace calorcito, ¿no? ¿Qué es lo que hace el abuelito Tonatiuh? Pues nos hace sudar, ¿no? ¿Y qué está? El sudor lo expulsamos todas esas toxinas que nuestro cuerpo no lo necesita. Por eso le está dando vida a nuestro cuerpo, quitando todo esto que a nosotros no nos sirve más. Por eso es que vemos que la boquita lo tiene de color negro. Tiene esa función, ¿no? Vamos con lo otro. Vean, estas plumitas, este tocadito, con este tocadito nos refiere a Xiuhtecuhtli. ¿Por qué tiene, miren, vean, miren, estas hojitas de Malinali están para abajo y el otro está para arriba? Esta simbología lo encontramos en diferentes tradiciones, ¿no? Está el Baphomet con su manita abajo y la otra mano arriba. Está Cristo, claro que así lo pintaron. Sus deditos están hacia arriba y unos hacia abajo. Y en mucha simbología lo encontramos eso. Y qué casualidad, no creo que hayan tenido contacto nuestros ancestros con los de Europa, o tal vez, o será que hay una gran fuente quien nos dio esa sabiduría, no lo sé. Pero bueno, regresando a lo que nos toca. Nos habla de un equilibrio, de una armonía, de mantenernos en esta centralidad. Por eso les hablo de Xiuhtecuhtli. Aquí estoy. Aquí hay luz, aquí hay oscuridad. Aquí hay bondad, aquí hay maldad. Aquí hay generosidad, también aquí hay generosidad. Mantenernos en armonía. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con el colotli, el alacrancito. ¿Sí? Vean. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí nos presentan al alacrancito con 9 extremidades.
¿Sí? ¿De qué nos habla? Nosotros tenemos cuatro extremidades, ¿no? Los brazos, las piernas. Él nos dice de una armonía. El alacrán solito se autosabotea. Con su mismo aguijón puede picarse su espalda. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanitos. Si nosotros no estamos en armonía, nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿No? Jenny, Sí, perdón, hermanito. perdón que lo interrumpa, pero pues recuerda que el 9 representa pues también la transformación. Ujú. El número nahuálico. Chalchihuitlicue, Ujú, los 9 niveles del Mictlán, ujú. renacer, transformar, creación. Así es, hermanito. Y si analizamos la socamati, y si analizamos el alacrancito, están los tres números sagrados. Vean, uno, dos, tres. ¿Qué es? Creación. Sus patitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vibración. Creación. Sí, Y todas sus extremidades, nueve. ¿Qué es? Transformación, lo que usted decía. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa función de crear, dar vida y transformar. Claro que sí. Sí. Hay un abuelito que, bueno, lo toma por un lado como relajo, que en náhuatl también se puede, ¿cómo le llama? Alburear lo que dicen los que viven en el Estado de México, ¿no? También se puede alburear en el idioma náhuatl. Claro que no es lo mismo en español que en náhuatl. Dice, cuando hay algún reto que nos toca hacer, ¿no? Su frase es esta: ¿cómo no voy a poder hacer esto que ustedes me están poniendo? Si hago hijos, cantan, bailan y ríen y me dicen, papá, ¿cómo es posible que no voy a poder hacer esto? ¿No? A lo que él se refiere precisamente, que no hay imposible para nosotros, ¿sí? Él lo toma como por el lado de relajo, pero si lo podemos reflexionar, todo está en nosotros. Todo el cambio y la transformación de nuestro templo sagrado está en nosotros. Y vean al personaje que está dentro de su propia casita. ¿Qué creen que sea? ¿Un temazcal? ¿Sea un ayuno? ¿Sea una purificación? Sí, porque vean, el agua emana de ese, la casa fluye con el agua, como si fuera un barco. Algún abuelito me decía es que es el temachcali, ¿no? ¿Qué es temachcali? Temach, la que enseña o el que enseña con su ejemplo. Cali, casa, la casa de la enseñanza, ¿sí? Algunos dicen, el temazcal es la casa de vapor. No, desde su nombre está temazcal. Claro, españolizado, pero españolizado, castellanizado, pero temach, Cali, tiene otro sentido, ¿sí? Y esa frase lo utilizaba mucho en sus cursos de temazcal el abuelito Artemio, Artemio Solís, ¿sí? Entonces, nos habla de Temachcali, la casa de la enseñanza. ¿Y dónde está la casa de enseñanza? Aquí está, en su cuerpo de ustedes.
Ahí está en el cuerpo de usted, en el cuerpo de nosotros. O no, o si nos equivocamos, nosotros sufrimos. ¿No? Decimos, nadie experimenta en cabeza ajena. ¿De acuerdo? Vean, miren. En esta hermosa casita limpia, de color rojo y blanco de chipetote, que va fluyendo. Y conforme va fluyendo, va creando medicina. Estas son lengüetitas de Malinali. ¿Por qué puedo decir y asegurar que va creando medicina? Porque son tres. Y el número tres es creación. De ahí la importancia de ir entendiendo la numerología. Y estos espumitas que van haciendo son 15. ¿Me entienden? Son 15 estas espumitas. Y si me equivoco, pues corríjame estos. Mira. Pero, ¿qué ser está en el número 15? ¿Qué energía tonálica está en el número 15? ¿Qué energía? Cuautli, ¿no? Exacto, Tlazocamati, Cuautli. Y el águila representa el día. Entonces, el águila representa también el sol. Se dice que el águila es el único que puede ver de frente al sol y volar hacia él. Ese es un nahualito, Tonatiuh. Y en la noche, ¿quién es un nahualito? Ocelos, pero es de Tezcatlipoca. Ah. También el Tonatiuh tiene un desdoblamiento como que Quetzalcóatl. Entonces, para resumir esta explicación del tonal, nos habla de su regente de Cuautli, Xipetote. Y ahí están los colores de Xipetote. Entonces nos dice, cambia tu cuerpo. ¿Pero por qué está de rojo? Pues necesitas fuerza de voluntad y energía para que puedas transformar tu vida, para que puedas cambiar esa vida que tú estás viviendo. ¿Sí? De nada sirve decir, sí, estoy cambiando, estoy en el camino rojo. Sí, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Mm? Ach, es ach, no ach, no, es ach. De todo esto que les acabo de decir, vean, aquí lo podemos observar mejor. Este personaje, su oído, tiene una franja blanquita. Lo que nos dice, para que tú puedas trabajar, sanar tu cuerpo, debes de saber escuchar los consejos de los demás y debes de saber seleccionar esa información de los demás. ¿Qué más? Observa, vean su ojito, su vista periférica. Está potencializando su vista periférica. Para los que hemos entrado al temazcal, en la segunda puerta, terminando la segunda puerta ya para entrar a la tercera puerta, que es de Cihuatlampa, que es la de transformación. No sé si ustedes lo han practicado. Aquí está la pared del temazcalito. Levantar nuestros piecitos y permitir, al levantar nuestros piecitos, nuestras piernitas, el calor del vapor del agua entre a través de nuestros genitales y pueda sanarnos desde adentro. ¿Mm? ¿Y eso para qué? Para una limpieza. Estas lengüetitas de color negro que ustedes ven es para una limpieza espiritual.
Y el color amarillo para una limpieza energética. Materia y energía tiene que sanarse. Por eso la persona, vean, su mano derecha, si nos ponemos de su perfil, la mano derecha está tocando el corazón y la mano izquierda lo eleva. ¿Sí? Dice, en este tema Chicali, en esta casa de sanación, debes de intencionar desde el amor, desde el corazón, para trabajar lo espiritual y lo material. Una acción sin amor pierde su objetivo. Una vida sin amor pierde su objetivo. Pero ojo, yo no estoy hablando del amor de que decimos, es que es el amor de mi vida, mi pareja, mi dualidad, mi ishnamik. No, no estoy diciendo que no importe la dualidad, no, 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 sino que el primer amor es conmigo mismo. Si yo me amo, si yo me sano, si yo decido estar bien, podré amar a una segunda persona, a esas terceras personitas que son mis hijos, mis hijas, a mis hermanitos del camino, porque yo me amo. No podemos dar lo que no tenemos. Por eso dice él, el cambio que nosotros hagamos debe de venir del amor hacia nosotros. Si lo que hacemos no le impregnamos el amor, difícil será. No, no digo que no lo podamos lograr, sí, pero se va a hacer un poquito más difícil, ¿sí? Después de ponerles en contexto de qué se trata el agua, qué es la medicina del agua, les voy a compartir esta hermosa palabra florida, esta hermosa palabra antigua, uno de mis favoritos, porque, bueno, porque es mi señora de la noche, Chalchihuitlicue. Se titula Nosistin Temachtiani y Panoshochnemiliskayo. Este relato yo lo aprendí por un abuelito. Lo considero como mi padre espiritual, porque él es el que me agarró de la mano. Véngase para acá, mijo. Y aquí usted se me disciplina. Se llama, bueno, ya trascendió, pero vive todavía en nosotros, el abuelo Cipri, quien fue mi mentor, claro, después de mi padre y de mi madre. Dice, mi honorable abuelita, maestra para la vida florida. Sí. Se dice que todas las tardes en una cascada hay una abuelita que enseña y todos los niños van y la escuchan, pero solo niños, adultos no van, ¿no? Y así todas las tardes. Ven a los niños, ya se van en filita y se sientan y la abuelita les empieza a contar relatos sobre la vida, sobre la disciplina, sobre a la adaptabilidad, sobre ser honorables y así todas las tardes, ¿no? Todas las tardes. Pero no faltan los curiosos. Dicen algunos adultos ya se empiezan a preocupar. Oye, ¿a dónde van nuestros niños y a esa cascada? Puede que les pase algo. Hay que espiarlos, ¿no? Van y se sientan ahí detrás de la piedra, están escondiditos. Y los niños se sientan en círculo
y bien atentos, como le dije, la IA, la inteligencia artificial, le di instrucciones, así como en esta imagen, ¿no? Todos atentos, escuchando a la abuelita. Y la mayoría eran niñas, pero las niñas pues veían que alguien les hablaba, pero los adultos no la podían ver, la abuelita. Y así pasaron, ¿no? Hasta que un día, hasta que un día, una de las niñas empezó a sanar, ¿sí? Había una señora que no era del pueblo, que venía de la ciudad, estaba enfermita. Y justamente llega a la casa de la señora donde vive esta niña de las que va a escuchar los relatos de la abuelita. Y estaba llorando, es que tengo un dolor en la espalda, justamente en la espalda, y me caí y los doctores no han encontrado. Y la niña le dice, si me permites, yo te puedo sanar. Él le dice, bueno, no pierdo nada, ya me cansé de andar con los doctores, pero si me vas a sanar, sáname. Si me das 2 minutos, voy por mi jicarita de madera y voy a traer la medicina, ¿no? La niña va corriendo y agarra el agua de ese manantial, de esa cascada, lo empieza a empoderar, agarra 2 hojitas de los que hay ahí, nosotros llamamos achinan, los que habían venido aquí a la casa, a la huehuetito les enseñé una hojita, en español desafortunadamente, no sé cómo se dice, con cuál es su nombre, agarra y lo mete en esa jicarita. Agarra 2 hojitas de epazote y le habla, ¿no? Le dice la niña, ahora usted acuéstese boca abajo, ¿no? Agarra la agüita con sus manitas, empieza a masajearlo. Hace una bolita, pone su poposhkomil y lo está poniendo ahí en su saumerio. Y para la sorpresa de la señora, se relaja y se queda dormida. La señora se quedó dormida, se relajó porque no sentía el dolor ya de la espalda. Se durmió y al día siguiente la señora le dice a la niña, oye niña, ¿quién es la abuelita que te ayudó a sanarme? ¿Tú también la viste? Le dice la niña sorprendida. Le dice, sí, yo la vi. Es una abuelita de pelo cano, venía con 2 trencitas y vi cómo te estaba diciendo, hazle de esta manera. Yo estaba boca abajo, pero escuchaba y como si yo te estuviera viendo desde hacia arriba. Le dice, sí, la abuelita siempre nos enseña. ¿Y qué te enseña, hija? Bueno, nos enseña a hacer medicina, nos enseña a vivir honestamente. La abuelita nos enseña a ser perseverantes, a ser disciplinadas. La abuelita nos enseña a adaptarnos a todos los lugares. La abuelita nos enseña que siempre estemos dispuestos a sanar como mujeres para sanar a mujeres y a hombres, ¿no? Y de esa hazaña de la niña, pues llega de boca en boca, ¿no? La promoción y todos vienen con la niña y empieza a sanar. Pero después de que empezó a sanar la niña, empezó a ensoñar. Cuando ella se dormía, soñaba que le hablaba la abuelita y le decía, esta hoja con esta hoja, combínalo y prepara un extracto, ¿no? Estas piedritas blancas con esta
hierbita con esta tierrita, úsalos para utilizarlo como plantillas. La iba guiando, ¿no? Hasta que esta niña se convierte en eso que ella quería hacer, ¿no? Pero llega el momento, lo que yo les decía, que debemos de vencer el miedo. Ella ya había vencido el miedo. La duda, ya lo venció la duda, pero lo que le ganó es el anhelo de querer saber más y querer tener mucho dinero. Empezó a cobrar cantidades grandes porque sanaba. En ese momento, la niña que ya tenía más de 15 años, se seguía queriendo sanar, pero ya no podía conectarse con la abuelita. Ya no podía. Entonces, ella en su desesperación, lo que hizo es de la cascada tirarse, ofrendarse. Dice, fallé a tus enseñanzas y hoy me uno a ti. Desde ese día, en esa cascada, va gente a dejarle ofrenda a esa muchacha, como si fuera la abuelita. La abuelita dejó de darles esa enseñanza. Ahora era la muchacha, la señorita que se entregó a la cascada. Ella ahora es la que enseñaba. Y descansa la abuelita. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de este pequeño relato? Vencer nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros anhelos. Ser justos. Si tenemos que cobrar, cobremos lo justo. Si tenemos que pedir, pidamos lo justo. ¿Sí? Ser transparentes. Ser nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos medicina. La medicina vive dentro de nosotros. ¿Sí? Vive con nosotros, empoderado. ¿Cuál es el trabajo que nos toca hacer? ¿Sí? No tan solo ahorita, sino que en esta veintena, ¿no? En la siguiente veintena, en la siguiente veintena, como con las prácticas nahuálicas. ¿Sí? Teotequiyot, Huanquen Pastilisli y Pantonemiliscay. El trabajo sagrado y como medicina en nuestro existir. Trabajar con el agua es un trabajo perpetuo, le llamo yo, ¿no? Achken temachtian. Aprendamos del agua, de la agua, como nuestra maestra. Porque el río, el lago, el mar, nos enseña con hechos, ¿sí? Que así como puede ser un río refrescante, abundante, dando vida, pero también te puedes convertir en un río caudaloso y arrastra con todo y causa daño. Atzquempantli huampactli. El agua como medicina y como alegría. ¿Sí? Decimos nosotros, valoramos el agua cuando no lo tenemos a la mano. Cuando tenemos a la mano ni lo valoramos. Es una metáfora. Dice, cuando tenemos los recursos, cuando tenemos a las personas, no los valoramos. Sucede mucho con nuestros hijos. Cuando están pequeñitos, híjole, yo que crezca este chamaco me está haciendo gastar mucho. Pero ya creció, ya tiene su trabajo. Ahora quisieras que esté ahí contigo. Pues, ¿cómo? ¿No?
Entonces, dice, valoremos como la medicina esa agüita. Recuerden que la medicina va más allá de, ¿sí? Debemos de empezar a promover, a hacer nuestra propia medicina, ¿sí? Y esa medicina, pues la alegría también es una medicina. Me pongo yo bien contento y los demás bien contentos también. No sé si han experimentado esto ustedes. Y desafortunadamente sucede, hermanitos. Vamos a una ceremonia y vemos todos con su carota. Que yo soy el gran Temachtiyani. Todo emplumado, todo. Y ya sienten que no caben, que ni siquiera le tenemos el derecho de hablar. Y digo que no, la alegría, el reír, el contagiar, ese ánimo de vivir, debe de nacer también de nosotros. Atlken atlachinoli, el agua como el vapor de sanación, ¿sí? Un buen temazcalito, ya lo extrañamos, muy pronto, un temazcalito. Atlken xochi, atlken yowaltilmatl ateotzin, el agua como el manto para protegernos. ¿Y cómo, hermanitos? El agua, bueno, ahorita el hermanito Yaoye Katzin les ha estado compartiendo, ¿no? Los baños para protegerse, para sanarse, para limpiarse. Esa misma agua que vamos a preparar, podemos utilizarlo para empoderarnos, ¿sí? Y que en Xochitlastoli, ¿sí? Como la palabra Florida. Yo sé que nos va a costar, yo lo sé, pero graben audio o la tarea, ya sea hoy en la nochecita, ahorita que nos despidamos, necesito una frase de ustedes en náhuatl. ¿Y dónde voy a agarrar, maestro? ¿Cómo? Y si yo no hablo, yo no escribo náhuatl. Todas las mañanas yo les mando palabra florida en náhuatl. Así es que no me van a poder poner pretextos. Tienen el material ahí, pero tiene que ser el de hoy, de mañana, el que a ustedes más les agrade. Por eso les pongo en forma bilingüe. Me encantaría ponerles en trilingüe, en cuatrilingüe, pero pues apenas estos dos idiomas estoy dominando, ¿no? Pero léanlo. Y si no, pues yo intento todos los días lo que les escribo, leerlo. ¿Con qué intención? Para que escuche y también lo intenten y lo lean, ¿sí? No les pido que me graben el audio de todo un poema, no, una frase. Cuando yo les dejé tarea a mis alumnos, me decían, fácil, maestro, Ashkan Wanika, Shinemi Kenat, vive en el aquí, en el ahora como el agua. Pues ahí está, ¿no? Shipaki, Shipaki, Wan, Shiyolpaki. Sé alegre, pero también sé súper feliz, ¿no? Entonces, es lo que necesito. Pero no para que me lo digan a mí, no, para que se lo digan a ustedes mismos. Nuestra voz es la voz que nos debe de agradar, fascinar para nosotros. Cuando yo empecé a grabarme, digo, sí, mi voz no es tan agradable, mi voz. Pero dije entre mí, a ver, no, señor, su voz es la más armoniosa,
Su voz es la más dulce que pueden encontrar. Órale, póngase a grabar. Porque si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? No, hermanitos, lo mismo les recomiendo a ustedes. Graben su audio, practíquenlo. Es más, es uno de los 4 pilares de la filosofía que estamos estudiando. Ensoñación, palabra florida, geometría sagrada, ¿no? Y el Xochitl. La geometría sagrada, este es nuestro, este es nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que al persinarse, que al persinarnos, sellamos estos 4 portales energéticos? A lo mejor ya lo saben. Tercer ojo, lado izquierdo, el corazón, lado derecho, los pulmones, hasta el ombligo, hasta el ombligo, la sabiduría ancestral. Por eso cuando hacemos esto, 1, 2, 3, 4. Es un sigilo, pero si lo cruzamos, se cruza la energía. Pero si hacemos un círculo, 1, 2, 3, 4, estamos abriendo, empoderando estos 4 portales. Porque la iglesia nos enseña. 1, 2, 3, 4, 5. Lo que está haciendo es sellando. Y no queremos sellarlo. Lo que queremos es abrir este portal, pero también proteger este portal. Y no es hacer la señal de la cruz, es señal del círculo. ¿Sí? Son claves, son justamente es la geometría sagrada. Esta es geometría sagrada. Mashochponcayot. Esto es geometría sagrada, lo que le llaman. ¿No? Es el empoderamiento. Claro, ese es lo básico. Que lo vamos a ver, esto que les acabo de decir, incluso hay una plegaria, así como lo utilizan los abuelitos, pero espérenme tantito, en Tlaxochimaco nos queda una veintena, de ahí viene Tlaxochimaco. Pero ¿por qué Tlaxochimaco? Es cuando vienen los abuelos pequeños. Ya se acerca el Día de Muertos. ¿Sí, hermanitos? Pero bueno, si ustedes tienen su tacita de cobre, o ahorita en la mañana, llénenlo de agüita, déjenlo reposar en la ventana o al aire libre. Y en la mañanita, sí, se carga de la energía del cobre. Y eso nos ayudará a estar más despiertos a pesar de la insomniación que hagamos. Sí se puede. Sí. Hermanitos, de mi parte sería todo. Yo les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Espero su audio, no para juzgarlos. Si ustedes dicen, no, yo no se lo voy a mandar, pero sí lo voy a hacer, háganlo. Hermanita Norma, la escuchamos. Eh, Tlazocamati, Temastiani. El agüita puede ser agua de lluvia, pues si no tenemos manantial, no tengo mar, pero yo sí Sí, junto el agüita de lluvia sí, Tlazocamati. sí, con el agüita de lluvia podemos trabajar, hermanita. Ujú. Sí, Tlaxtlahui. Perfecto. La y Canoche Nayolo, Timoitas que Mosla, nos vemos mañana. Descanse. Yo les sugiero que descansen, porque en la trecena de Seo Somatli
a estar muy bueno el trabajo. Pero vamos a aprender mucho y a ver. Timoitas que no iban, a Ahorita es que Timosehuica. no Bueno, más. multitasking.